Bienvenido o bienvenida a un final del día convertido en susurro de ciencia tranquila. Imagina que te acomodas, que tu respiración baja de ritmo y que dejas que una voz pausada te acompañe mientras la mente se estira con suavidad, sin prisas, hacia historias de trabajo sereno al aire libre y en laboratorios silenciosos. Hoy te invito a caminar con calma por una semana entera de pequeños cambios, las rutinas suaves y precisas de una persona que trabaja como técnica de campo en proyectos de impulso genético. Si esta compañía te ayuda a descansar, te agradecemos un me gusta, que te suscribas y que guardes la lista de reproducción en la descripción para seguir aprendiendo mientras te duermes. ¿Qué tan somnoliento estás del 1 al 10? ¿Te imaginas en un amanecer sin sobresalto? No hay alarmas estridentes, solo la luz que se abre paso con paciencia por las persianas. En tu mesa de noche, una libreta de tapa blanda, con esquinas redondeadas, reposa junto a un bolígrafo de tinta clara. Lo primero del lunes es sencillo y silencioso. Seleccionar las herramientas del día. La técnica de campo que hoy serás tú en esta historia abre una caja donde descansan pinzas de acero, tarritos de muestra con etiquetas ya impresas, un medidor de humedad que se enciende con un clic pequeño y un GPS de mano que despierta con una pantalla tenue. Hay una cama funcional en el ritual de comprobar que las baterías están cargadas, que los números del inventario coinciden, que las bolsas de papel para capturas están limpias y secas. Cada elemento tiene su lugar, como si el orden fuera un tejido suave que sostiene el resto de la jornada. Mientras el desayuno se asienta en el estómago, calientito y simple, el plan del día toma forma en una hoja. En voz baja se repasan sitios y tiempos, una estación ribereña a media hora, un pequeño claro de vegetación húmeda a la vuelta del segundo sendero, un par de trampas de luz que habrá que vaciar con cuidado. Imagina el café de la mañana, tibio, sin prisa, y el vapor dibujando curvas pequeñas en el aire, el sonido de una cremallera que se cierra, el peso de la mochila sobre los hombros, la puerta que se cierra con un roce suave. Afuera, el mundo no corre. Caminar empieza a parecerse a respirar. A medida que avanzas, el suelo se siente blandito bajo las suelas. La hierba aún guarda el rocío en puntitos brillantes que no molestan, solo acompañan. El aire trae olores húmedos, algo de tierra oscura, algo de hojas, algo de agua cercana. Tus pasos hacen un ritmo constante, casi como un metrónomo que marca la cadencia interna del día. La técnica de campo tú piensa en el impulso genético sin agitarse, dejándolo aparecer como una idea que flota. En la genética cotidiana, cuando dos organismos se cruzan, los genes se reparten con una especie de justicia tranquila. La herencia clásica tiende a dar un 50% de probabilidad a cada variante. Un impulso genético con una ingeniería cuidadosa inclina esa balanza y hace que un rasgo tenga más posibilidades de transmitirse. Es un sesgo de herencia que,
Si se planifica con prudencia y con límites definidos, puede servir como una herramienta para estudiar poblaciones o, en algunos enfoques, para modificarlas con un propósito específico. Esta explicación no pretende apurar la mente, solo colocar una idea simple y clara, como una piedra lisa a la orilla de un río. El bosque se abre y la primera estación te espera. Un poste bajo con una etiqueta plástica, una pequeña trampa de luz alimentada por un panel discreto y una caja de inspección cubierta por una malla fina. Todo se encuentra como lo dejaste. El protocolo es muy calmo. Primero, observar el entorno, anotar la hora, la temperatura y la humedad. Luego, acercarse con movimientos lentos, apagar la trampa para no sorprender a los insectos todavía activos, y con una aspiradora de mano, de esas que suenan como un murmullo bajo, separar a los visitantes no deseados, liberarlos si corresponde, y recolectar solo lo que está contemplado en el plan. La técnica registra cada detalle: día, hora, coordenadas, tipo de vegetación dominantes, notas sobre el viento, una apreciación muy simple sobre el estado del suelo. No hay prisa para escribir. El bolígrafo se desliza con un sonido casi inaudible. El impulso genético en este proyecto imaginado se estudia con cautelas múltiples. Algunas variantes se diseñan para no expandirse más allá de un área. Otras se separan en componentes que no pueden viajar juntas con facilidad. Y otras están pensadas para agotarse con el tiempo, como si fueran un eco que poco a poco se disuelve. Lo importante en el trabajo de campo es respetar cada paso, cada verificación. Hay una tranquilidad particular al saber que cada movimiento es pequeño, que cada decisión se apoya en protocolos probados y que nada se improvisa a última hora. La mañana de lunes transcurre midiendo, vaciando, anotando. Te detienes a beber agua, a ajustar el gorro con la visera, a mirar sin necesidad de apurar la mirada, una libélula que se posa en un tallo y hace vibrar sus alas como si recortara su propio equilibrio. Los sonidos forman una música sin melodía urgente, un zumbido, una hoja que roza otra hoja, el rumor lejano de una corriente de agua, a veces un vehículo a cierta distancia que no perturba. Entre tarea y tarea, la mente aprende a flotar y, sin embargo, las manos son metódicas. El día termina en el laboratorio con un atardecer que entra por una ventana alta. Se revisan las muestras, se etiquetan con números que tienen un ritmo silencioso, se colocan en pequeñas cámaras donde la temperatura permanece estable. La técnica frunce apenas el ceño para comprobar que las etiquetas de papel se han adherido rectas, porque ese detalle facilita lo que viene después. La noche llega sin sobresaltos, y la libreta vuelve a la mesa de noche, con líneas nuevas que se sienten como hilos de una trama tranquila. El martes comienza con una luz más suave aún, como si el cielo hubiese pasado una gasa color gris claro sobre el paisaje. Antes de salir, se prepara una caja de herramientas para calibraciones. Hay sensores que necesitan un ajuste fino. Si el medidor de pH indica una décima de más, se corrige con soluciones patrón,
que tienen un olor indefinible, leve, que a veces recuerda a una mezcla de laboratorio y agua limpia. Las manos van con guantes finos que no estorban el tacto. Todo parece un baile leto de toques, enjuagues, números que suben y bajan hasta que se detienen donde deben. El segundo sitio del día es un mosaico de charcos permanentes y pastos que cambian de color según la altura del sol. Las botas se hunden un poco y se sienten firmes. La técnica coloca señales discretas para marcar el borde de un mapa mental que luego se traducirá en coordenadas y polígonos en la computadora. En este lugar, la actividad principal consiste en instalar pequeñas cajas de observación con mallas que permiten el paso de aire, pero no el de visitantes inesperados. Dentro de cada caja, una pieza de fruta en descomposición muy leve, que no huele fuerte, solo un dulzor apagado, sirve de cebo temporal para ciertos dípteros que se marcan con un polvo fluorescente tenue y se liberan en un área controlada. Imagina la mano soltando la tapa y esa pequeña nube de vida reanudando su danza lenta, casi como un suspiro que se dispersa. Lo que viene después son caminatas en radio definido, aspiraciones suaves y recuentos que ayudan a estimar distancias medias de retorno. Este tipo de práctica no es una exhibición, es un ejercicio de paciencia y su ritmo ayuda a dormir a la mente que escucha. Durante la tarde, los modelos que vive la técnica en su rutina mental pasan al margen de la libreta. Un impulso genético puede adoptar varias formas y no todas funcionan de la misma manera. Algunos, llamados de impulso mediado por corte y copia, usan una herramienta de edición muy conocida para hacer que una secuencia se copie a su homólogo cuando coinciden ciertas condiciones en una célula reproductora. Otros llevan incorporados mecanismos que dependen de una población mínima para sostenerse, lo que define umbrales útiles para el control. Hay también propuestas que se agotan por diseño, como si llevaran un reloj interno que marca el tiempo de su propia permanencia. Y frente a cualquier diseño siempre aparece la idea de reversión, que es una estrategia para retomar el camino previo si se necesita. Nada se presenta como absoluto. Todo es granito por granito, con respeto por las escalas naturales. Al anochecer, el laboratorio recibe a la técnica con un olor neutro, a superficies limpias y aire filtrado. Es un espacio donde las cosas no gritan su presencia. Están ahí, útiles, esperando. En un banco de trabajo, un pequeño lector de código confirma que una muestra coincide con su registro. La computadora abre una hoja de cálculo en la que las filas y columnas no se apuran. Se alinean como calles rectas en un barrio silencioso. Los datos entran sin prisa con verificación doble. El clic del teclado se vuelve parte del ambiente como gotas distanciadas. Imagina el miércoles como un día de interior, un día de insectario tranquilo. La temperatura se mantiene en un rango tan estable que el cuerpo lo olvida. La humedad se siente como una prenda suave que no pesa.
El zumbido de los ventiladores es homogéneo, una franja de sonido sin puntas. En estanterías planas, bandejas con agua y alimento para larvas esperan miradas familiares. La técnica inspecciona con una lupa de mano, comprobando que no haya variaciones notables en el desarrollo. Una pequeña espátula mueve con cuidado el alimento y la superficie del agua refleja lámparas pálidas. El olor aquí es tenue, a humedad limpia, a materiales inertes. Es casi meditación hacerse parte de ese ritmo. Los protocolos de bioseguridad se cumplen con la calma de lo sabido. Batas, guantes, gafas y una línea mental que separa zonas. La técnica pasa de una a otra como quien cruza habitaciones de una casa en la que vivió siempre. Se refrescan las trampas de azúcar para adultos, se reemplazan papeles, se llenan contenedores con agua que ha sido reposada y filtrada. En algunas cajas se mantienen líneas marcadas con colores que indican generaciones y características específicas. Hay etiquetas con letras que, con solo mirarlas, tejen una historia de cruzamientos controlados, de números que se sienten como notas musicales de una partitura lenta. Es un buen momento para recordar algo que a veces se pierde en las conversaciones rápidas. Un impulso genético no es una palabra mágica ni un empujón sin freno. Es una herramienta compleja que se evalúa con sumo cuidado, en pasos, en etapas que incluyen contención, simulaciones y conversaciones con comunidades que conviven con los sitios de estudio. Un proyecto así no se salta escalones. La técnica de campo representa la parte que pisa el suelo, mide la realidad del aire, del agua, de la vegetación y comunica lo que ve sin adornos, con exactitud amable. Este detalle, la exactitud amable, es como una respiración parejita que da tranquilidad. Al mediodía, el insectario se vuelve más silencioso aún. La técnica prepara alimento en recipientes que no llaman la atención. Soluciones de azúcar, pequeñas tiras de algodón humedecido, tapones que se colocan con los dedos para que el goteo sea constante y no se desperdicie ni una gota. Las tareas repetitivas, lejos de cansar, producen una música de hábitos. Cuando se revisa una bandeja, se mira lo que ya se miró, pero igual se descubre una variación mínima, una sombra de color, un ritmo de movimiento distinto. Anotar esos cambios en la libreta se parece a escribir haikus sin rima, cosas pequeñas que se guardan por su exactitud. La tarde del miércoles puede incluir una sesión breve de microscopía. Imagina la técnica acomodando los antebrazos en la mesa, ajustando el enfoque con la yema de los dedos y dejando que la imagen se haga nítida y luego inquietantemente detallada, pero sin provocar inquietud. Lo que se ve son estructuras que cumplen su papel, patrones delicados que resultan familiares a quienes los miran todos los días. Hay algo de calma en entender que cada pieza de un organismo repite lo que aprendió por generaciones. La semana llega a su mitad,
con una sensación de rutina que no se vuelve pesada, sino predecible y cuidadosa. El jueves empieza temprano, con un cielo que todavía no decide si será azul o blanco. Es día de campo otra vez, y esta vez el plan incluye evaluar la instalación de una pequeña jaula al aire libre, una estructura tipo jaula de campo que permite observar comportamientos de una manera más cercana a la realidad sin dejar que nada se escape. La jaula no es imponente. Al contrario, es como una casa de malla liviana, apoyada con estacas que se hunden en la tierra sin herirla. Montarla es seguir un ritmo sencillo, colocar las varillas, tensar la malla, asegurar las cremalleras, probar que no haya huecos. La técnica pasa la mano por las uniones como quien comprueba que una manta cubre del todo. Dentro, las observaciones serán pausadas. Se preparan puntos de reposo, pequeñas fuentes con agua que no se derrama, plantas que se ubican en las esquinas para ofrecer microambientes. El objetivo no es espectacular, es silencioso y concreto. Ver distancias cortas de vuelo, preferencias de reposo, horarios de actividad. Si se libera una pequeña cohorte marcada, el recuento posterior se hará con el mismo método de aspiración mansa. Y los datos regresarán a la libreta. Cada número se siente como una gota en un vaso de vidrio que no se apura en llenarse. La técnica, en un momento de sombra bajo un árbol bajo, repasa mentalmente un concepto muy usado: la resistencia. En sistemas de impulso genético que funcionan con corte y copia, el organismo objetivo, a veces, encuentra maneras de reparar el corte de manera que el impulso ya no pueda copiarse. Surgen variantes que no responden al intento de ser convertidas. Estos detalles, lejos de ser dramáticos, son recordatorios de que la vida tiene caminos redundantes y que la ingeniería responsable cuenta con ello. Se planifican diseños que minimicen la aparición de resistencia y se incluyen estrategias para detectarla temprano. En el campo, esa idea se traduce en observar cambios leves en patrones de herencia y en distribuciones espaciales. Nada de esto se persigue con afán. Se acompasa al tiempo del entorno. A media tarde, el viento baja y el sol se filtra ya sin aristas. Las últimas mediciones se anotan con letras que quizá el día de mañana te parezcan más bonitas, porque el cansancio, si aparece, aparece como un peso agradable, el de haber estado afuera, el de haber respirado aire limpio. De regreso, el vehículo transita despacio y se detiene ante un pequeño centro comunitario. Ahí, en horas acordadas, se sostienen conversaciones sin estridencias, donde la técnica comparte lo que se hace y por qué, con palabras sencillas, con dibujos si hace falta. Los vecinos hacen comentarios, señalan plantas, cuentan cosas que llevan tiempo en su memoria, y esa información entra en el proyecto como entra una brisa suave por una ventana. La noche del jueves es para ordenar lo que se recogió. En la mesa de trabajo del laboratorio, las bandejas se alinean, se revisan los registros con la luz serena
de una lámpara de brazo. Se escanean etiquetas para asegurar que nada se duplique o se pierda. La técnica prepara una pequeña caja con material que viajará al laboratorio central, con un manifiesto de transporte que enumera cada pieza. Todo esto suena a papeleo, pero aquí se siente como un ritual de cuidado. Las manos doblan papeles, colocan separadores de espuma, cierran tapas con cintas que no chirrían. El viernes huele a día de análisis. Después de un desayuno sencillo, el escritorio recibe a quien lo ocupa con un reposamuñecas blando y una pantalla que emitirá solo luz suave. Se abren programas de cartógrafos, se descargan datos de los receptores, se trazan rutas sobre mapas que muestran curvas de nivel, como si fueran líneas de una partitura muy larga. Las capas de vegetación aparecen con colores pálidos. La técnica ajusta filtros, hace zoom con movimientos fluidos y ajusta simbologías que no molestan a los ojos. Los diagramas de dispersión surgen con puntos que parecen estrellas apagadas y ordenadas. Se calculan medias, varianzas, intervalos con tranquilidad matemática que no duele. Los resultados preliminares no disparan giros bruscos, apenas son pistas suaves que se comparan con lo esperado. A lo largo de la mañana, surgen citas a documentos que ya son parte del paisaje mental. Hay modelos de dinámica poblacional que testean cómo un impulso se propagaría si se lanzara en un tamaño de población dado, si existieran barreras naturales, si el comportamiento de apareamiento fuera de una forma o de otra. Se prueban escenarios con controles de seguridad que se alinean con lo que se llama confinamiento por diseño. Aquí aparecen términos como impulso dividido, impulso limitado por Daisy y enfoques de umbral. Lo importante para dormir con calma es comprender que estos no son nombres para impresionar. Son llaves ordenadas en un llavero. Cada una abre una puerta distinta con un propósito claro y un marco de uso. A mediodía, la técnica se levanta, camina despacio, calienta agua para un té claro que descansa en una taza lisa, se asoma por la ventana y mira una nube inmóvil sobre una línea de árboles. Se estira la espalda y deja que los hombros bajen de a poco. Luego, regresa a la pantalla con ojos frescos. En el margen de la libreta aparece una frase breve para recordar, una especie de mantra profesional. Pequeñas verificaciones evitan grandes sorpresas. Se siente un alivio amable en ese recordatorio que suena como una respiración lenta. A la tarde, se organizan materiales para el fin de semana y se reserva una hora para revisar documentación sobre interacciones con el tejido social cercano. En el trabajo de campo que involucra ecosistemas, las personas que habitan esa zona no son espectadores. Sus preguntas, sus ritmos, sus memorias forman parte de las decisiones. La técnica lee un informe donde vecinos describen épocas de inundación, oasis de sombra y senderos que no aparecen en los mapas. Es conocimiento suave y concreto de pasos y manos, que guía mejor que una brújula electrónica cuando el terreno se vuelve confuso. Se cierran los documentos, se guarda la libreta y se deja preparada la mochila. El viernes
termina como un suspiro que no se agota, listo para entrar en un fin de semana sin sobresaltos. El sábado amanece más luminoso. Hoy habrá tareas de mantenimiento y quizás una sesión corta de encuentro comunitario en una plaza con árboles bajos. Antes, sin embargo, la técnica pasa por el insectario para asegurarse de que el alimento y el agua cubran los días próximos. Se cambian contenedores con movimientos que ya son de memoria corporal. Se observa cada grupo durante unos segundos, porque el ojo acostumbrado reconoce si algo está fuera de su equilibrio. La constancia genera confianza. En la plaza, una mesa plegable muestra folletos de colores sobrios y láminas con dibujos simples. No hay micrófonos ni altoparlantes, solo un parasol que se mece. La técnica responde con paciencia y escucha. Si alguien se acerca con curiosidad, se habla de cómo las herramientas genéticas se diseñan para fines específicos y con límites. Se usan analogías suaves, un impulso genético que se agota. Se parece a una fila de fichas que se caen, pero terminan pronto. Un impulso con umbral se parece a una loma que solo se cruza si se hace suficiente fuerza desde el principio. Un impulso dividido es una cerradura con dos llaves separadas. Las metáforas ayudan a imaginar sin agitar el corazón. La técnica agradece cada comentario y toma nota de sugerencias. A veces, de estas conversaciones salen invitaciones para caminar por un sendero que no estaba en el mapa o para visitar un estanque que nadie del equipo había visto. El sábado, a media tarde, es buen momento para una pregunta pequeña que invierte la dirección de la conversación y la vuelve más íntima. Todavía despierto y cómodo, quizá puedas compartir un detalle con nosotros. ¿Qué hiciste clic? ¿El título, la miniatura o el tema? Con el sol bajando, la técnica vuelve al laboratorio. Prepara un reporte breve para el equipo, con observaciones claras y medidas tomadas. La información viaja por canales seguros a colegas que quizá, desde oficinas silenciosas, conectan estos datos con modelos de riesgo y marcos regulatorios. Nadie corre. Los plazos respiran. Antes de apagar la computadora, la técnica deja un último comentario. Condiciones meteorológicas estables sin cambios abruptos. Este tipo de frase descansa la mente. Todo sigue dentro de lo previsto. El domingo existe como un cojín. Es un día de limpieza y cuidado del equipo. La técnica coloca sobre una mesa una hilera de materiales usados durante la semana. Pasa un paño ligeramente húmedo por las superficies, lubricando alguna bisagra que empezó a protestar apenas, aunque esa protesta suena muy bajito. Revisa las baterías, carga las que necesitan atención y etiqueta una bolsa con cierre para piezas pequeñas que prefieren no perderse. Es un gesto de amabilidad hacia el futuro. La mochila se vacía por completo, se sacude, se deja airear y vuelve a llenarse de manera ordenada, con la lógica de siempre que evita sorpresas. Con las cosas limpias y listas, el domingo se extiende sin demandas. Hay tiempo para leer artículos con luz natural, para tenderse en una hamaca real o imaginaria mientras las ideas se vuelven más lentas. El impulso genético como concepto se queda ahí sin urgencia, como una palabra que ya no empuja,
que solo reposa. Se puede pensar un poco más en sus elementos. La necesidad de verificar que cualquier diseño incluya límites, la importancia de probar con modelos y en condiciones controladas antes de pensar en escenarios más amplios, la insistencia en registrar cada paso, de manera que el relato de lo hecho sea tan claro que cualquiera pueda seguirlo. Nada de esto busca impresionar a la mente. Solo quiere ofrecer un terreno plano para caminar. Piensa en la semana completa como una secuencia de pequeños cambios. Cada día, la técnica mueve un objeto, toma una medida, anota un dato, conversa con alguien, cruza un sendero, verifica un sello. No hay grandes gestos. Lo que hace que la semana tenga sentido es la repetición atenta, la escucha del entorno y el respeto a ritmos que no controlamos. Las mariposas pasan, las hojas caen, el agua corre. En ese ritmo, un proyecto complejo puede encontrar transparencia y medida. El trabajo de campo visto de cerca no es una expedición épica, es una serie de cuidadosos encuentros con el mundo a la escala de tu mano. Imagina ahora que regresamos al lunes, pero con los ojos lentos de quien ya ha vivido una ronda completa. La técnica se despierta sin apuro y estira los dedos antes de tocar la libreta. En la primera página vacía, escribe una lista corta. Guantes, etiquetas, tubos, agua, aspiradora, batería de repuesto, gorra, bloque de hielo. No hay ansiedad en esa lista, solo un registro de cosas que, al estar, hacen que el resto fluya. Aparecen, como si fuera un juego de sombras, los temas que acompañarán la nueva semana. Revisar una trampa que quizás acumuló polvo. Verificar si los indicadores de humedad requieren un recalibrado. Recordar pasar por el centro comunitario a dejar una copia impresa de los resultados. Hay una ternura en cuidar de los detalles. Salen al camino otra vez. Tú y tu sombra que avanza pegada a las piedras. Los pasos encuentran el tempo de otras veces. El mismo poste con la etiqueta plástica, que ahora tiene un borde más suave por el sol, te espera. Vaciar la trampa es un gesto que ya no requiere pensar, y justo por eso permite pensar en otras cosas suaves. Por ejemplo, en la diferencia entre modificar una población y suprimirla, distinciones que se manejan con cuidado y respeto por las palabras. Se puede diseñar un impulso genético que haga que una población disminuya con el tiempo, o uno que introduzca un rasgo que altere la capacidad de transmitir algo, o que cambie una preferencia de comportamiento. Cada posibilidad se examina con lupa desde la ciencia, la ética, la regulación y la vida comunitaria, y en ese cruce la técnica de campo mantiene el hilo de lo concreto, dónde, cuándo, con qué resultados. El relato es pausado y se guarda sin adornos. Bajo la sombra de un árbol, la técnica consulta la tabla de mareas del humedal cercano. Hay una observación interesante. Cuando el agua sube, ciertos sitios quedan vedados por horas y eso influye en la actividad de los insectos. Se anotan los horarios, como quien dibuja líneas horizontales con un lápiz blando. Los datos se alimentan de pequeñas coincidencias, y eso da gusto, porque lo fortuito
se vuelve parte de la trama y a la vez deja de ser capricho. Más tarde, en la pantalla, esos datos se acomodarán junto a variables climáticas y el modelo respirará de manera más natural. La técnica encuentra un pequeño banco de madera y se sienta. Saca un cuaderno viejo con notas de quienes estuvieron antes. Lee, que hace un año alguien observó un patrón parecido en el borde de un campo abierto y que lo interpretó con cautela similar. Esa continuidad de manos y ojos, esa herencia de registros, es un impulso más antiguo, un impulso de oficio que no requiere ingeniería, solo la voluntad de sostener un método. Es reconfortante pensar que hay tareas humanas que se transmiten con la misma sencillez que una cucharada de azúcar disuelta en una taza de agua tibia. Vuelve el laboratorio con su aire constante, sus materiales radiantes y discretos. Es lunes todavía, y la tarde huele a estación intermedia. La técnica decide dedicar un rato a comprometer una muestra con un análisis molecular que viaja a un laboratorio compañero. Se prepara un sobre rígido, se revisa la cadena de custodia, se imprime una lista de contenidos. Este tipo de gesto, simple y administrativo, protege la solidez del trabajo. Como quien pone etiquetas a frascos de especias en una cocina ordenada, se gana tiempo y claridad. El martes trae una visita corta a una colina, que desde lejos parecía diferente. Al llegar, el paisaje muestra otros matices de verde y una textura de suelo ligeramente más arenosa. La técnica camina con pasos más cortos, siente cómo se adaptan los tobillos y eso también se registra. Las plantas atraen insectos distintos y los patrones de reposo cambian apenas. Un impulso genético, si alguna vez transitara por un entorno amplio, se encontraría con estas diferencias también. Por eso, los modelos incorporan heterogeneidad. Un mosaico de hábitats suaviza las curvas de expansión. Saberlo ayuda a conservar el equilibrio en las decisiones. En un momento, al final de la mañana, una nube pasa frente al sol y enciende una brisa fresca que baja la temperatura lo justo. El cuerpo lo agradece. La técnica aprovecha para beber, para respirar lento, para pensar en cómo los instrumentos, por más confiables que sean, requieren que la persona que los usa esté presente, atenta, descansada. Se agrega una línea en la libreta para registrar el estado del operador. Como un recordatorio amable, la ciencia también es humana, y su pulso lo dan manos que se cuiden. La tarde del martes se destina a revisar una familia de datos que a veces queda escondida. Notas textuales, observaciones cualitativas, comentarios de campo. La técnica convierte algunas en categorías ordenadas sin forzar el sentido, dejando que las palabras digan lo justo. Apariciones de aves insectívoras, flores abiertas o cerradas, humedad percibida en la piel, sonidos de fondo. Todo eso matiza la interpretación. Un gráfico puede dejar un espacio para que la experiencia lo complete con texturas que no entran en tablas. Esa mezcla es una compañía que no demanda, pero sostiene. El miércoles de la segunda mitad de este relato vuelve a oler a insectario.
Hay un ciclo que se repite: limpieza suave de superficies, reposición de agua, revisión de bandejas de larvas que parecen minúsculas comas moviéndose con un propósito silencioso. La técnica toma algunas fotos para documentación. La luz se coloca en un ángulo que evita sombras duras y las imágenes resultan nítidas, de colores apagados, listas para informes que no buscan impactar, solo mostrar. Un compañero deja una nota en el pizarrón blanco. Reunión corta para revisar cronograma de mantenimiento. Se acuerdan tareas que son como cepillar un gato que se ha dormido, atentas y delicadas. A media mañana surgen noticias del equipo de modelación. Presentan un resultado sobre un impulso de umbral, mostrando cómo, con valores por debajo de cierto porcentaje en una zona, el impulso tiende a apagarse solo. La metáfora de la colina vuelve, y con ella una mansa certeza. Muchas herramientas incluyen por diseño sus propios frenos. No hay que acelerar para contar esto. Basta con decir que la ingeniería, cuando escucha al mundo, elige también la moderación. Jueves otra vez, y este se siente más liviano. El clima acompaña la técnica, visita la jaula de campo. Observa que una de las cremalleras muestra un hilo suelto. Saca un pequeño kit de costura y lo asegura con puntadas breves. La imagen de una científica con aguja e hilo es una escena que calma, porque recuerda que el cuidado no siempre es tecnología brillante. A veces es paciencia y manos que sostienen. La jaula queda firme. Adentro, la atmósfera sigue estable. Los insectos reposan en superficies que parecen tranquilas. Se mide la temperatura con un termómetro que tiene una pantalla mínima que no distrae. Se registran minutos de vuelo en franjas horarias. La rutina es un canto sin letras que se tararea bajito. La tarde del jueves trae una mención a estrategias de reversión. La técnica participa de una videollamada en la que se repasan enfoques que podrían neutralizar un impulso previo si fuera necesario. No se dramatiza, se describen rutas técnicas, controles de calidad y tiempos de respuesta. Cada pieza de ese plan es un cojín más en una habitación llena de almohadas blandas, donde la posibilidad de caer siempre encuentra un soporte. La llamada termina y queda una sensación de seguridad amable. Viernes se asoma y el aire anuncia una lluvia suave. En el campo, las gotas comienzan como agujas muy finas que no pinchan. La técnica decide resguardar algunos equipos y cubrir otros con lonas que se sujetan con pinzas. El sonido de la lluvia sobre la lona es uniforme, como un tambor lejano con ritmo estable. A veces, este sonido hace de cuna para pájaros y para humanos. Bajo ese techo improvisado, la técnica anota ideas para mejorar el flujo de trabajo. Tal vez, mover una trampa unos metros, cambiar el horario de una observación, ajustar el volumen de una bomba miniatura. Los pequeños cambios acumulados semana a semana se sienten como piedras alineadas en un jardín japonés. Al retorno, la carretera está mojada y tranquila.
El laboratorio huele a una mezcla de lluvia y superficie limpia. La técnica se sienta frente al monitor, revisa y envía un correo corto informando que el clima obligó a reprogramar una medición, que se reubicará en los próximos días. No hay tensión. Nadie espera que la naturaleza se ajuste a nuestras agendas. La ciencia aprende antes que el humano impaciente y por eso respira sábado, de nuevo, para el encuentro. Esta vez, bajo un techo de tejas, un grupo pequeño escucha relatos sencillos. Se muestra una caja con mallas, sin habitantes, para que se entienda cómo funcionan estos espacios. Se dice, con ternura y claridad, que ningún animal sale de donde no debe, que las pruebas tienen etapas, que los procesos regulatorios existen para proteger el entorno. Una persona mayor sugiere revisar una asquia olvidada. Se toma nota y se agradece. Al despedirse, la técnica insiste en que, si hay inquietudes, se recojan en un papel o en una llamada corta. Las puertas quedan abiertas, sin falta de cerradura. Domingo, otra vez, como un respiro largo, la técnica pasa por el armario de reactivos, revisa fechas de caducidad, apunta solicitudes de reposición, se deshace de lo que ya no sirve con reglas claras, ajusta el calendario de mantenimiento, saca citaciones para la siguiente semana, prepara un termo con té para una caminata corta de ocio, donde la mente juega sin objetivos. El impulso genético en la hamaca mental de ese paseo no presiona, se vuelve palabra, y la palabra se vuelve murmullo que acompaña sin encender. Regresamos ahora a un enfoque más detallado de las herramientas, con la misma calma de quien dobla una sábana. Un impulso dividido separa sus componentes, de modo que la propagación quede limitada cuando solo uno de los componentes está presente. La analogía de la cerradura con dos llaves vuelve a ser útil. Un enfoque Daisy, por su parte, encadena elementos de manera que su poder se agota al dispersarse, como una cadena de luces que, al alejarse, va dejando bombillas que se apagan. Los umbrales proponen colinas suaves que requieren un empuje inicial moderado. Si la presencia del rasgo no alcanza esa cumbre, se desliza de vuelta. Todo, al decirse despacio, parece natural. No hay misterio arcano, solo dicio que aprendió a escuchar la vida. Pausa para recordar que en el centro de todo están las preguntas sencillas que guían. ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué límites se establecen? ¿Cómo se verifica cada paso? ¿Cómo se conversa con quienes comparten el espacio? La técnica de campo es quien observa si el diseño, que nace en pantallas y pizarras, hace sentido cuando toca el viento y la luz. Ese intercambio, sin énfasis, sostiene la confianza. Imagina una tarde específica donde el objetivo es medir la tasa de retorno de individuos marcados a un sitio de reposo. El protocolo indica caminatas en espiral, alrededor de un punto central. Los pasos dibujan una flor amplia sobre la tierra.
Cada vez que se encuentra uno de los marcados, se registra con delicadeza, hora, distancia, condición. Este mapa de retornos muestra si el área de influencia del sitio es pequeña o grande, si el comportamiento se mantiene igual de mañana y tarde. A veces, la técnica se detiene a mirar el horizonte antes de seguir la espiral. El descanso no rompe el protocolo, lo acompaña. Otra tarde, el objetivo es medir la eficacia de una barrera natural. El equipo coloca cintas de colores en dos bordes de un pequeño arroyo. La corriente apenas se mueve, un hilo pálido de agua. El aire aquí se siente distinto, más fresco, como si empujara hacia abajo. Se marca una distancia, se hace una liberación controlada en una jaula móvil que permite observar desde cerca, y se registran movimientos. Los puntos en el mapa dirán si el agua es una frontera o un camino. Incluso si la barrera es parcial, las cifras la describen sin juicio, solo con presencia. En el laboratorio, la técnica prepara un lote de muestras para secuenciación. Este paso es más silencioso que otros. Se arman pequeñas reacciones en placas, se cierran tapas con un clic de plástico que suena a gota. Los tubos entran en una centrífuga que gira sin sobresaltos, a una velocidad pactada. El sonido de la máquina se suma al rumor de los ventiladores. Nada áspero golpea los oídos. Al finalizar, se empaqueta con materiales que amortiguan y se etiqueta con impresiones nítidas. Viajará en frío controlado. La cadena de frío es una línea fina que la técnica protege con cuidado. Su constancia es una forma de cariño hacia el resultado. Hay otros detalles que el oficio enseña a respetar. El peso de la luz artificial, por ejemplo. En el insectario, se ajusta la intensidad para que los ciclos sean estables y se apagan lámparas innecesarias para no sobreexponer. En el campo, se usa luz roja tenue de noche que no invade. En la oficina, el brillo de la pantalla baja al mínimo que permita leer sin cansancio. El tono de voz también se afina con los colegas y con el entorno para mantener una cadencia plana y amable. Es un proyecto de ciencia, pero también es una práctica de presencia. A lo largo de la semana, la técnica comparte mensajes con el equipo de modelación y con el comité que cuida los protocolos. Se actualizan listas de verificación. Se rehacen si se detecta que un paso podría ser más claro. Se agradecen observaciones. En una nota, alguien sugiere añadir un recordatorio para verificar a mitad de jornada el estado físico de quien opera en campo. Se incorpora sin discusión. Estos ajustes son pequeñas olas que pulen la costa del trabajo. Un día particularmente calmo, la técnica decide quedarse media hora extra junto a una laguna. El agua refleja nubes que se vuelven manchas pálidas que van y vienen. Alrededor, la vegetación deja un murmullo constante, como si dijera que todo continúa. La libreta se queda cerrada, porque hay momentos en los que no escribir también es un tipo de registro. La mente repasa los últimos meses, el entrenamiento inicial,
para unir la teoría con la práctica. Las primeras visitas a un campo que parecía más grande de lo que es. La confianza que aparece con el conocimiento de que la malla de la jaula está intacta, de que el sello del contenedor cierra bien, de que los informes se envían a tiempo. Todo eso teje un sentido de oficio tierno. El trabajo de una técnica de campo en un proyecto así no se mide por titulares. Se mide por noches de sueño tranquilo donde nada quedó suelto. La relación con el impulso genético se transforma en una relación con la medida, con el borde de una hoja, con la temperatura de una sala, con la longitud de un paso. En cada cosa pequeña habita una promesa, no de perfección, sino de atención. A veces, las tareas incluyen ejercicios de simulación en computadora. La técnica abre un modelo y ajusta sliders con un mouse que se mueve como remando en una laguna sin viento. Cambia una taza, observa cómo las curvas responden, vuelve al valor original y prueba otra cosa. No hay urgencia por encontrar un resultado brillante. La búsqueda es por entender cómo se comporta el sistema a lo largo de un rango suave de posibilidades. El informe que sale es breve, con frases cortas, sin adjetivos exuberantes. Contiene lo que se necesita, sin exagerar. Otra tarde, llega una caja con reactivos nuevos. La técnica verifica las fechas, almacena en el frío correcto y actualiza un inventario que sabe a despensa bien cuidada. Se apartan algunos para control de calidad. Una etiqueta mal pegada se retira y se repite con calma. Se aprovecha para organizar un poco más el estante, dejando los frascos altos detrás y los bajos delante. Con caras legibles, ese orden físico da un orden mental. El trabajo en laboratorio puede ser un susurro insistente de cuidado. En el campo, una visita al atardecer saca a la luz cambios mínimos en patrones de actividad. Algunas especies prefieren ese momento. La técnica ajusta la rutina para acompañar esos horarios. Un paseo lento por un sendero pedregoso revela pequeñas flores que solo abren a ciertas horas. Se aprende que incluso los insectos, que son objeto de estudio, llevan un reloj con el propio latido del ambiente. Acompasar ese latido es una cortesía profesional. Un día, la técnica recibe a una estudiante nueva que observa atentamente. Se explica con paciencia cada paso. Se le entrega una lista que es también una escalera. Primero mirar, luego anotar, después tocar. La estudiante prueba una pinza, enciende un medidor, apaga una trampa, siempre con la respiración acompasada. Desde ese día, 2 pares de manos repiten un método. Se agradece al final de la jornada con una frase breve que suena a música de fondo. Buen trabajo. La semana vuelve a moverse con esa inercia suave que ya se reconoce. Lunes trae calibraciones, martes cambios de sitio, miércoles insectario, jueves jaula, viernes análisis, sábado encuentro, domingo limpieza, y detrás de ese patrón las variaciones que hacen que todo se sostenga en equilibrio. La mente que escucha puede dejarse llevar por este guión como por una barca que se mueve apenas,
con un bamboleo muy pequeño que ni siquiera se nota en la piel. El ritmo sereno continúa. Podríamos detenernos en una pequeña historia dentro de la historia. Durante una liberación controlada dentro de la jaula, la técnica usa polvo fluorescente suave para marcar un grupo. Los polvos descansan en un frasquito opaco que ni siquiera parece contener algo. Al destaparlo, se ve un brillo mínimo. La luz del día lo hace discreto. Se transfiere a una superficie de papel. Se tocan con delicadeza los cuerpos. Se permite que el exceso caiga sobre una bandeja para volver al frasco. Lo que queda es una constelación tenue de puntos que el ojo entrenado sigue con facilidad. La tarde se consume contando regresos. Los números se apilan como almohadas una sobre otra. A veces se desliza una llamada de un colega que pregunta por un detalle del informe. Se responde sin prisa, con voz baja. La conversación dura pocos minutos y deja un acuerdo sencillo: cambiar una columna, añadir una nota al pie. Al colgar, el laboratorio parece aún más silencioso. La técnica se queda un rato mirando afuera. La luz, transformando el verde en azul, pasa una nube y todo sigue. Detrás de esta rutina, el impulso genético como idea se mantiene abstraído y ligero. La manipulación de herencia no se monopoliza como un concepto técnico que asuste, se despeja como una herramienta que solo se usa con un marco de control y con fines claros. Se habla de una serie de capas de seguridad, diseño que se agota o se separa, contención física como jaulas o insectarios, escalas que van de lo más controlado a lo comunitario, evaluación constante con participación de múltiples voces. La técnica de campo es una de esas voces que comunican lo que se observa sin estridencias. El ciclo de retroalimentación se completa al volver a la práctica con ajustes pequeños. La imagen es la de una espiral que se abre lentamente, sin perder el centro. Imagina que ha llegado un día de luz ideal. No hace calor ni frío. Los instrumentos funcionan al primer intento y la trampa devuelve lo esperado. La técnica sonríe apenas. Se permite una pausa larga para comer bajo sombra. Una hormiga pasa con lo que parece una partícula de hoja en su boca, y su movimiento describe una línea recta donde no hay camino. Esto también es dato. La vida siempre encuentra rutas tras comer. Se reanudan los pasos con el mismo ritmo que antes. El día deja la sensación de haber sumado piezas sin forzar nada. En el lado más filosófico de este trabajo tranquilo, aparece una reflexión que ocupa poco espacio, pero hace un sonido leve, como un cuenco tibetano después del golpe más suave. La ciencia que sirve para cuidar compartidos, en este caso ecosistemas y poblaciones, necesita la paz de los métodos. El impulso genético, posible herramienta de manejo, crece en la medida en que se combina con sistemas que lo delimitan, con observación constante, con consentimiento social. Cada persona que aporta en esta cadena, desde quien modela curvas en una pantalla, hasta quien ajusta una malla con dedos atentos,
Forma parte de una coreografía de pasos cortos. Un cierre de semana puede tener forma de reporte que se lee como un cuento corto. En la primera línea aparece un sitio con un nombre breve. En la segunda, una lista de condiciones: cielo uniforme, brisa leve, humedad media, temperatura templada. En la tercera, el conjunto de actividades: vacío de trampa, calibración de medidor, aspiración de muestra, liberación controlada, recaptura. En la cuarta, los datos, números que no es necesario repetir aquí, porque descansan en su lugar. La última línea dice algo como sin novedades, que en este contexto significa que lo planeado sucedió y que lo no planeado fue pequeño y ya se corrigió. A veces, esa frase es la música preferida de una semana. En el cierre literal de un día, la técnica guarda el equipo, apaga luces, cierra puertas. En casa, una ducha a temperatura tibia borra polvo y deja la piel dispuesta para el descanso. Comer despacio, leer un par de páginas de un libro de prosa suave, quizá una novela de estaciones, y acostarse. La respiración encuentra un ritmo que recuerda al tic-tac amortiguado de un reloj en una habitación de hotel tranquila. La mente repasa un sendero con grava que cruje bajito. Son imágenes que hacen que el cuerpo caiga en calma. Si te quedas un poco más, podemos acompañar tus ojos cansados por otro paseo pausado. La técnica ajusta el reloj interno y externo al amanecer del lunes. Repite el ritual de revisar la lista, esta vez con un lápiz diferente, que deja un trazo más denso. Lleva una cinta para medir distancias cortas, que cuelga del cinto y se siente como una pluma. El aire en la mañana, frío, hace que cada inhalación se note más. El primer sitio ofrece una sorpresa mínima, un pequeño brote nuevo de una planta donde antes no había nada. Se deja una nota y se toma una foto con un marco, porque estos cambios, aunque no sean el foco, pueden explicar variaciones sutiles en el uso del espacio por parte de los insectos. Un todo de piezas pequeñas. Durante la semana, también se revisan los protocolos de ética y participación, que no viven en papel sin uso. La técnica toma un documento, subraya una frase que recuerda hacer consultas periódicas. Piensa en cómo integrar mejor un mural de preguntas frecuentes en un lugar visible, con respuestas que no suenen técnicas, sino cotidianas. Escribir se vuelve un acto de respiración en este contexto. Las palabras encajan sin ruido. Imagina que llega un mediodía de viento. La malla de la jaula se mueve como un pecho que respira. La técnica asegura de nuevo las estacas, no porque vayan a soltarse, sino porque el gesto tranquiliza, recorre el perímetro, mira las costuras, presta atención a un broche que empieza a deslustrarse. Eso también es registro. Anota que convendrá reemplazar ese broche en la próxima visita. El inventario se alimenta con datos de estado y de futuro. La rutina en el insectario descubre que algunos individuos muestran un patrón de comportamiento singular. Se etiqueta un grupo para observaciones especiales, con una marca de color tenue en el borde de la etiqueta. Se decide no intervenir, solo observar.
El comportamiento a veces es maestro. Cuando, días después, el patrón se normaliza, la técnica dibuja una sonrisa corta. El sistema volvió a su línea. Ese retorno a la media es un abrazo que no se anuncia. A lo largo de esta larga narración, el objetivo ha sido arrullarte con una historia de ciencia que no grita. El impulso genético se define como una herramienta de herencia que sesga la probabilidad de transmisión de un rasgo y que, en su versión responsable, se planifica, se prueba, se evalúa, se controla y se conversa con sumo cuidado. La técnica de campo convierte ese plan en observaciones, medidas, cuidado de materiales, escucha del entorno y de las personas. El mundo visto desde este puesto se parece a un cuaderno de hojas finas que acompaña. Hay ternura en cada detalle. Imagen final para llevar a la cama. El cielo de tarde con un azul muy pálido, una jaula de campo base que espera la próxima jornada, un banco de madera con marcas suaves, una libreta cerrada con una banda elástica, una botella de agua medio llena, una gorra con la visera leve, una luz que cae sin asperezas. Hay música en el silencio. Hay bienestar en la previsibilidad. En esa atmósfera te dejo con el mismo consejo de todas las noches. Respira de a poco, suelta los hombros, permite que la mente derive como una hoja sobre agua tranquila. Si te ayudamos a descansar, te agradecemos un me gusta y que te suscribas para que podamos seguir publicando con este ritmo. La lista de reproducción queda esperándote en la descripción por si quieres dormirte de nuevo con otro susurro de ciencia. Que descanses profundamente, que te sientas seguro y en calma, y que mañana sea, para ti, otra semana de pequeños cambios, suaves y atentos, en un mundo que respira contigo.